Antonio Javier Espinosa, era que se llamaba. Antonio Javier Espinosa. Voy y regreso. Bueno, ya hay 12 personas aquí en la reunión. Ya le mandé el link al monitor. Hoy, como les dije, vamos a hablar de los factores de riesgo laboral y para que conozcan la historia clínica y ustedes miren que la historia clínica laboral es diferente a la historia clínica que de pronto ustedes aprendieron cuando vieron semiología. Entonces, vamos a estar hablando de la historia clínica hoy. Y vamos a estar reconociendo los factores de riesgo según los sectores económicos del país. Correcto. Rafael, Zoe, Orlando, Carmen, Eli, Mariana. Sí, profesora. Sí, doctora. Ok, entonces vamos a... Ya les voy a compartir entonces la presentación mientras los demás se van conectando. Lo que pasa es que la mayoría de personas están en la otra reunión. Sí, ya yo le mandé el link a Juan Diego. Entonces, de aquí en adelante vamos a hacer unos ejercicios donde yo les decía, se van a agrupar en grupos de 5, de 6, y vamos a colocar unos casos de sectores económicos y ustedes van a hacer una historia clínica. Y eso va a ser una actividad que va a ser calificable. ¿Se está viendo la presentación? Sí, profesora. Bueno, entonces vamos a comenzar con lo que es salud y los factores de riesgo laboral. Recuerden que cada profesión tiene su riesgo. Cada profesión tiene su riesgo, cada profesión, o sea, el riesgo del médico no es el mismo riesgo de la persona de servicios generales, no es el mismo riesgo de la persona que trabaja en radiología, no es el mismo riesgo del docente, no es el mismo riesgo de los conductores de buses, de los taxistas, de los mototaxis. Cada profesión tiene un riesgo diferente y de acuerdo a esos riesgos a los que vamos a estar expuestos, así también se van a desarrollar enfermedades laborales o accidentes de trabajo. Entonces, vamos a ver primero lo que son los riesgos. Entonces, vamos a ver cuáles son los conceptos básicos. Esto es un repaso de lo que ya habíamos visto, que la salud laboral es el conjunto de actividades que son encaminadas a promover, mejorar y mantener el máximo bienestar físico, mental, social de los trabajadores en todas sus ocupaciones. Eso es lo que es salud laboral, todo lo que hagamos para que el trabajador se encuentre bien, para que tenga un bienestar tranquilo, mental, social, esto me va a hacer que la productividad del trabajador sea más alta. Y el factor de riesgo que es el elemento, fenómeno, ambiente o la acción humana que tiene la capacidad de producir alteraciones a la salud en las personas o daños materiales. Como yo les decía, cada profesión
tiene sus factores de riesgo y estos factores de riesgo me pueden generar accidentes de trabajo o me pueden generar enfermedades laborales. Bueno, ¿qué es un riesgo? Entonces, para que antes de ver la historia clínica ustedes sepan qué es un riesgo, cuando yo les pregunto a qué riesgo está sometido tal profesión, ustedes ya saben que es un riesgo. El riesgo es el evento, daño o lesión que se origina por la exposición a un factor de riesgo. Ejemplo, algo que me ocasiona un golpe, una quemadura, algo que me ocasiona una caída, entre otros. Todo eso es un riesgo. Si yo, por ejemplo, trabajo en alturas en un edificio por allá de 10 pisos, tengo riesgo de que yo de pronto me caiga de allá. Entonces, cada profesión va a tener un riesgo determinado. ¿Qué es un acto inseguro o subestándar? Es toda acción que se presenta al alterar un procedimiento considerado seguro. Entonces, es un acto inseguro. Ejemplo, yo estoy en la clínica trabajando y me colocan piso mojado o peligro no pasar, pero sin embargo, yo no hago caso omiso al letrero y paso como si nada y me resbalo y me fracturo. Eso es un acto inseguro de mi parte. Para que sepan cuáles son los conceptos básicos en la parte de seguridad y salud en el trabajo. El accidente de trabajo ya ustedes tienen la definición bastante repasada, no vamos a hacer tanto énfasis en eso. De todas maneras se las traje para que cuando hagan la historia clínica, cuando hagamos los casos clínicos, ustedes tengan claro lo que es el accidente de trabajo, que es todo suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, la perturbación funcional o la muerte. La enfermedad profesional también ya la tienen ustedes muy clara, pero se las traje para repasarla cuando hagamos los casos clínicos, que es todo estado patológico permanente o temporal que sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la clase de trabajo que desempeña el trabajador y del medio en que se ha visto obligado a trabajar, y que haya sido determinada como enfermedad profesional por el gobierno nacional mediante la tabla general de enfermedades laborales. Esta es la clasificación de los factores de riesgo. Entonces, dentro de los riesgos físicos está el ruido. Alguien que trabaje con demasiado ruido, que el ruido sobrepase los 80 decibeles, eso es un riesgo. Las personas que trabajan expuestos a la humedad, por ejemplo, los mensajeros, tienen que trabajar con el sol, con el viento, con la lluvia, porque ese es el trabajo de ellos. Las presiones anormales, las personas que trabajan en la NASA, los que trabajan en los aviones, son personas que están sometidos a presiones anormales. Las personas que trabajan con vibraciones, por ejemplo, los que taladran en las vías para romper los pavimentos, los que manejan la maquinaria esa pesada, que la máquina vibra para los sitios de construcción, son personas que están sometidas a una vibración permanente y eso puede generar enfermedad laboral. Las personas que trabajan en temperaturas extremas, en espacios confinados, en las temperaturas aquí de la costa que son bastante grandes, las personas que trabajan con deficiente iluminación, los que trabajan en una mina que sea oscura, todo eso son riesgos físicos. Estos riesgos deben tenerlos muy claros porque cuando hagan la historia clínica, de acuerdo a la profesión que yo les coloque a ustedes, ustedes tienen que decirme si ese caso clínico que tienen en la historia, qué riesgos tiene, si tiene riesgos físicos, si tiene riesgos químicos y explicar por qué. Entre los riesgos químicos, ¿cuáles son? Tenemos los polvos, el polvo de la calle, los gases, los vapores, personas que trabajan en las estaciones de gasolina, los humos, personas que trabajan con estos tipos de riesgos, las neblinas, los que trabajan, los campesinos que se levantan a las 4 de la mañana a trabajar, los líquidos, los sólidos, los que trabajan en las fábricas donde hacen productos y materiales químicos, donde hacen los detergentes, el hipoclorito, todas estas cuestiones ahora por la pandemia, las fábricas donde fabrican el alcohol glicerinado y todo lo que tenga que ver con químicos, están expuestos a esta serie de factores. Los que trabajan en los laboratorios, los bacteriólogos. Hay otros factores de riesgo que son los locativos. En estos factores de riesgo locativos tenemos las escaleras, los efectos del piso, si los pisos son lisos, si son irregulares, si son húmedos,
si hay trabajo en alturas, si hay falta de orden y aseo, si hay falta de señalización, si hay un almacenamiento inadecuado, todos estos factores de riesgo locativo a mí me puede hacer que yo me caiga, que yo me fracture. Si tengo una mala señalización, cogí por donde no era y me accidenté. Entonces, si yo trabajo en una bodega y la bodega está desordenada y hay un almacenamiento inadecuado de los productos, también me puedo ocasionar un accidente laboral. Hay riesgos también de inseguridad, entre esos están los riesgos mecánicos, donde están la superficie y elementos ásperos, donde hay material en movimiento, máquinas y herramientas, transporte mecánico, partes en movimiento, material proyectado, por ejemplo, las personas que trabajan puliendo vidrio, los que trabajan en la fundición de hierro, los que transportan objetos pesados, de pronto si trabaja en una bodega y le toca transportar los objetos, los que manipulan elementos cortantes, punzantes y contundentes. Los factores de riesgo eléctricos, los electricistas, los que trabajan colocando, por ejemplo, en un edificio de apartamentos, toda la parte eléctrica, entonces tenemos los que están en contacto directo, contacto indirecto y la electricidad estática, los que tienen riesgo de incendio y explosión, aquellas personas que trabajan en las fábricas, por ejemplo, donde fabrican la pólvora, donde hay dinamita, donde hay materiales inflamables como la gasolina, partículas en suspensión. Están los factores de riesgo biológico, que nosotros estamos expuestos como profesionales de la salud a los virus, bacterias, hongos, toda esa parte. El sector agropecuario, por ejemplo, está expuesto también a bacterias, a hongos, a toda la parte de plantas, de animales. Entonces, cada profesión, como le digo, tiene su tipo de riesgo. Los ergonómicos son los que más están ocasionando en este momento enfermedad laboral. Bueno, antes del COVID, porque ahora para el sector salud, pues el COVID pues se considera enfermedad laboral y vemos que está también ganando pues el mismo nivel de así como el ergonómico de presentación, pero la mayoría de los pacientes que ustedes van a encontrar tienen problemas osteomusculares, porque en el trabajo no saben cómo se tienen que sentar, cómo tienen que caminar, si van a levantar las cargas, la hacen de una manera inadecuada, no tienen un manejo de postura adecuado. En muchas empresas hay un mal diseño del puesto de trabajo, el escritorio está muy bajito para la persona que es muy alta, o lo contrario, el escritorio está muy alto, la silla tiene el espaldar alterado y las herramientas no son las adecuadas. Entonces, por eso vemos que las patologías osteomusculares son las que más van a encontrar ustedes en su práctica. Los riesgos psicosociales también está en este momento ocasionando gran porcentaje de enfermedades de origen laboral por la carga de trabajo, por las relaciones personales y la atención al público, los turnos, los sobretiempos, la gente que, por ejemplo, el médico salió de una clínica, tiene que llegar corriendo a la otra porque va a recibir turnos, no duermen bien. Acuérdense que por acá hablamos del síndrome de Burnout, que está atacando mucho a los médicos, y a nivel mundial hay una preocupación porque ha aumentado el índice de suicidio, lo que es monotonía y repetitividad, el aislamiento social también produce el hecho de que uno no vaya al trabajo, que todo se haga desde la casa, el teletrabajo está ocasionando mucha depresión y también hay desconocimiento y falta de destreza. ¿Alguna duda, alguna pregunta con los riesgos hasta allí? No, doctor. Ok, quedó claro lo de los riesgos. Ya te voy a mandar a tu WhatsApp, Juan Diego, para que le compartas a todos la presentación esta. Ahora les voy a explicar la historia clínica. Historia clínica aquí que les traje de ejemplo. Mira cómo hago para que se vea un poquito más grande. ¿Sí la están viendo? Sí, doctor, sí lo estamos viendo. Bueno.
Entonces, esta es una historia clínica laboral. Yo a Juan Diego le voy a mandar una que te la voy a mandar en Excel para que la puedan llenar. Oíste, Juan, y se las comparte a los compañeros que donde vamos a hacer el taller. Esta es una Listo. historia clínica, exacto, porque esta no la van a poder llenar porque no se va a dejar escribir. Yo saqué una en Excel para ustedes para cuando vayan a presentar los trabajos. Entonces, para la próxima clase, o sea, el jueves después de Semana Santa, ya por ejemplo, esta semana, sí, porque ya ustedes salen a vacaciones el viernes o el sábado, Juan Diego organiza los grupos y yo le voy a dar a través de él los grupos económicos y ustedes van a hacer la historia. Y esa historia de cada grupo va a ser la presentación y la sustentación de la historia. Me van a explicar por qué hicieron ese diagnóstico, por qué colocaron esos factores de riesgo. Y de ahí yo voy enseguida tomando la nota del grupo. Correcto, Juan Diego. Listo, doctora. ¿Cómo voy a organizar los grupos? ¿Los divido en cuánto? Pueden ser en grupo porque ustedes son muchísimos, un grupo de 6 personas, 5 o 6 personas. Listo, doctor. Entonces yo te mando los sectores económicos, entonces, por ejemplo, el grupo tuyo va a hacer una historia clínica de alguien que trabaje, por ejemplo, esta historia que yo les traje aquí de una persona que es auxiliar de enfermería, ¿ya? Entonces yo le puedo colocar a Juan Diego, bueno, vamos a colocar a Pedro Pérez, entonces ocupación, agricultor. Teresa Carreño, ocupación, entonces ahí vamos a ocupar, voy colocando sector minero. Y ahí vamos colocando cada profesión, cada sector económico y según eso ustedes van a enfocar la historia. Entonces ustedes saben que primero en la historia clínica, la otra historia, como les digo, va a estar en Excel, va a ser de fácil diligenciamiento. Siempre donde dice el número de la historia, por lo general va el número de documento del paciente. Ahí colocan la cédula, los apellidos, siempre hay que colocar los 2 apellidos, los 2 nombres del paciente. Todo eso lo tengo en cuenta yo para la nota. Hay personas que definitivamente apenas tienen un solo nombre, pero para que les quede para su experiencia profesional, es mejor que ustedes siempre coloquen los 2 nombres de los pacientes. A veces he atendido pacientes que tienen hasta 3 nombres. Entonces se registra todo de esa manera. Aquí dice tipo y documento, entonces se coloca cédula de ciudadanía acá abajo y se coloca nuevamente el número de la cédula. El sexo del paciente, masculino, el estado civil, si es soltero, si es casado, si vive en unión libre. Ya me imagino que ustedes ya vieron semiología, ¿verdad, Juan? Juan Diego. Disculpa, doctora, Si ya ustedes vieron semiología. Sí, ya nosotros dimos semiología. Bueno, entonces ya ustedes saben que en el estado civil colocan si es separado, si es soltero, si es casado, si vive en unión libre. La zona, si el paciente viene de zona urbana o rural, ya ustedes con la ocupación, por ejemplo, si yo coloco agricultor, ahí sería zona rural. La dirección en que vive el paciente, en qué ciudad lo van a colocar, el número de teléfono, qué entidad de salud tiene, a qué grupo poblacional pertenece, si es mestizo, indígena o si no pertenece a ningún grupo. Siempre hay que colocar el nombre del acompañante. Si no tiene acompañante, pues lo ideal es colocar no tiene. Si tiene el acompañante, se coloca qué parentesco tiene el acompañante, si es la esposa, si es la mamá. Bueno, aquí en los datos de la consulta siempre tienen que colocar la empresa, o sea, de qué empresa viene el paciente. Si, por ejemplo, si el paciente viene del Centro Comercial Buenavista, entonces Centro Comercial Buenavista. Cargo, oficios varios. Ciudad, Montería. Tipo de atención, entonces ahí se coloca si es un examen. Ya recuerdan que nosotros repasamos en los certificados si el examen era de ingreso, si el examen era de egreso, los periódicos, ya eso lo vimos. ¿Sí les quedó claro eso? Los tipos de exámenes laborales que yo les di una clase sobre eso. Juan Diego. Sí, doctora. Seguro. Orlando.
Sí, doctora. Ustedes tienen claras, ya que se me cerró. Ustedes tienen claro los tipos de exámenes laborales. Ahí me tienen que colocar si el examen es periódico, si el examen es de ingreso o es de egreso según el caso clínico que yo les voy a mandar con Juan Diego. Entonces ahí me tendrían que colocar eso. Ok, doctor. Profe, Hola. hola, profe. Le Sí. quería decir que con eso último que mencionó a mí no me queda claro. ¿Me podría explicar? Lo del tipo de atención. Sí, Bueno, el tipo de atención quiere decir si el examen que tú estás haciendo es un examen de ingreso, si es un examen periódico o es un examen de egreso. Acuérdate que también hay exámenes por incapacidad, ¿ya? Entonces ustedes lo colocan ahí. Yo puedo colocar paciente de 30 años que va a iniciar labores en la IPS Primavera. Entonces ustedes saben que es un examen de ingreso. Si va a ingresar, no pueden colocar que es un examen periódico. ¿Correcto? sí, profe. Ok. Acá en los factores de riesgo, por eso yo le hice la presentación, ustedes van a colocar si ese trabajador, Pedro Pérez, tiene un factor de riesgo químico, físico, ergonómico, biológico, psicosocial, mecánicos y locativos. Hay un factor de riesgo que son los factores de riesgo de seguridad, que de pronto no aparece aquí en la historia, pero son los que, por ejemplo, están expuestos a la policía, el ejército, los vigilantes, las personas que trabajan en los bancos, porque ellos están expuestos a que los atraquen. Entonces, las personas que trabajan en los efecti, en los puntos de venta de esos balotos, también hay riesgo de seguridad. Entonces, aunque no esté aquí, ustedes lo pueden colocar. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Preguntas, dudas? No, doctora, todo claro. No, doctora. Bueno, yo quiero que esto les quede clarísimo para que de paso repasen la historia cuando les toque ya. Bueno, los antecedentes, aquí se colocan los antecedentes laborales. ¿Cuáles son los antecedentes laborales? Usted le pregunta a la persona. Por ejemplo, este señor Amaury Pacheco es un auxiliar de enfermería. Uno le pregunta a él, señor Amaury, ¿usted dónde ha trabajado antes? Entonces el señor Amaury dice, no, yo trabajé en el Hospital San Jerónimo 6 meses. Entonces ustedes colocarían ahí, ese Hospital San Jerónimo 6 meses, ¿en qué área laboró usted? No, no, yo laboré en urgencias. Entonces se coloca, laboró por 6 meses en el servicio de urgencia de la ese Hospital San Jerónimo. Se le tiene que preguntar dentro de los antecedentes laborales, ojo con esto, si tuvo accidente de trabajo o enfermedad laboral. Se le pregunta, señora Mauri, ¿usted estuvo allá en el Hospital San Jerónimo algún accidente de trabajo, alguna enfermedad laboral? Muchos pacientes a mí me dicen, sí, doctora, yo me pinché con una aguja, pero la mayoría por lo general se han pinchado de una u otra manera. Entonces yo fui al reporte de la ARL, lo reportaron y me dijeron que los exámenes, me mandaron mis exámenes de hepatitis B, de serología, VIH y salieron negativos. Uno lo tiene que consignar en la historia porque tiene que dar la evidencia de que este paciente sí tuvo un accidente de trabajo y que este paciente ya fue estudiado por la ARL. O de pronto el paciente le diga a uno, que también me ha ocurrido, no, doctora, yo adquirí una hepatitis B a raíz de un accidente de trabajo que yo tuve. Yo estoy cubierto, en este momento me está cubriendo la ARL de Colmena, Sura, La Equidad, cualquiera. Entonces ahí tienen que ser muy explícitos cuando vayan a inventar la historia, que sea de su propia creatividad, de su propio ingenio, si el paciente tuvo antecedentes laborales. Se le tiene que preguntar si ha tenido ausentismo durante el último trimestre. Entonces uno le pregunta, ¿usted ha estado incapacitado los últimos 3 meses? Entonces le puede decir, sí, ¿por qué no? Porque yo tengo una epicondilitis y me han estado incapacitando cada rato. O porque yo tengo
una radiculopatía, tengo una unos discos que están comprimidos uno del otro y me han tenido que incapacitar. Entonces uno coloca por cuánto tiempo ha estado incapacitado durante los últimos 3 meses. Los otros antecedentes personales, si el paciente es alérgico, qué antecedentes, qué enfermedades ha tenido, de qué lo han operado, si el paciente fuma. Siempre en la historia laboral hay que colocar los antecedentes de tabaquismo, los antecedentes de alcohol, si hace deporte o no, y si el paciente ha tenido antecedentes de consumo de estupefacientes. ¿Quién me dice por qué? Y le pongo un 5. En la historia laboral hay que preguntar esto. Quedo ¿Qué atenta cosa? a que levanten la mano. Profesora, para saber si no, pues, No te escucho, Giselle. profesora, para saber lo que le ocurrió no fue anteriormente. Así, lo que le No, pasó no fue estamos hablando, perdón un momentico, Iván, estamos hablando explícitamente de por qué en una historia laboral es importante preguntarle al paciente si él fumó, si él hace ejercicio, si consume licor y si ha consumido drogas alucinógenas alguna vez. Esas 4 preguntas. Si hace ejercicio, si consume licor, el tabaquismo y se consume sustancias psicoactivas. ¿Por qué es importante en la historia laboral? Pero quiero algo que tenga fundamento médico, no me van a hablar, sino con el fundamento médico, que me lo diga. Ya le digo, tiene 5. Así le va a llamar en la historia. Doctora, Doctora, eso aumenta el factor de riesgo de los pacientes. doctora, como tal, pues es, como decía la compañera, factor de riesgo para que el paciente a futuro presente algún tipo de enfermedad crónica, podría ser diabetes, hipertensión o EPOC, y eso evaluaría el rendimiento del trabajador, en este caso, en su ambiente de trabajo. Sí, correcto. ¿Por qué más? Doctora, yo también pienso que, bueno, que es importante tener en cuenta pues estos antecedentes para así también poder dar, por decirlo así, cuando hay que dar un diagnóstico a estos pacientes, pues tener claro también a qué patología se está enfrentando. Sí, correcto, Juliet. Doctora, ¿Por qué más? también podría ser porque a causa de esto, de ingerir sustancias tóxicas que deben ir en la historia clínica, porque también pueden ser base para enfermedades crónicas y que alteren el desempeño laboral, también nos puede ayudar a orientar la competencia de la entidad que lleve el caso, pues en el caso de que el trabajador esté bajo los efectos de sustancias alucinógenas o del alcohol y vaya a tener un accidente laboral a causa de la intoxicación por estas sustancias, entonces puede que el trabajador incurra en una falta de trabajo y no sea competencia, por ejemplo, sea una ARL o de la entidad que está afiliado, ya porque o sea, fue provocada por él mismo, da irresponsabilidad laboral. Entonces, puede también ser a causa de las patologías que pueda sobrellevar el consumo de estas sustancias, como también responsabilidades laborales que puede incurrir el trabajador. Excelente. Excelente. Juliet, ¿vas a complementar algo más? Juliet, te tengo con la manito levantada. Mariana, No, profe, ya. listo. Entonces, así como ustedes dijeron, es así. Necesitamos saber, o sea, si el paciente, por ejemplo, fuma, es un paciente que con el tiempo nos va a desarrollar un cáncer de pulmón y obviamente esto nos va a disminuir la productividad laboral. Una persona que fume, recuerden que la nicotina demora 4 horas eliminándose a través de la piel y todas las personas que estamos en el entorno de esa persona, ustedes saben
que bueno, ahora porque hay que tener distanciamiento social, pero hay empresas en donde los puestos de trabajo son pegaditos unos con otros. Y alguien que fume, entonces todito los que estamos al lado de esa persona estaríamos haciendo fumadores pasivos. ¿Ya? Entonces miren cómo toda esta situación de los antecedentes hace que el paciente no solamente también afecte la salud laboral de los compañeros, sino que también está afectando su vida para él. Lo que decía el compañero también, si consume sustancias psicoactivas es una persona que va a ser muy peligrosa, que de pronto vaya a trabajar bajo los efectos de esos alucinógenos. Porque si el paciente le dice, hay pacientes que me han dicho, no, yo consumo licor todos los días, doctora, todos los días yo me tomo una botella de whisky, yo me tomo, pero yo sé controlar eso. Entonces imagínense, no lo quiera Dios, un auxiliar de enfermería que vaya en estado de alicoramiento, un médico. Yo tuve un caso de un médico que iba todos los días en estado de alicoramiento a una IPS y los pacientes se quejaron porque el doctor siempre olía licor, a pesar de que se ponía el tapabocas. Y en los fines de semana lo veían por allá, por el barrio donde él vivía, que me reservo el nombre, lo veían tirado con la botella de trago al lado. Entonces es un peligro que una persona en un estado de embriaguez atienda a un paciente, le formule porque no va a estar en sus cinco sentidos. Lo que decía los otros compañeros en cuanto a si hace deporte o no, porque sabemos que si no hace deporte aumenta el riesgo de las enfermedades como hipertensión, diabetes, el riesgo de obesidad, porque hay trabajos que son muy sedentarios. Entonces la empresa debe hacer un programa en donde incremente la actividad física de los pacientes. Entonces la empresa puede decir, bueno, nos vamos a ir 3 veces a la semana a hacer una rumbaterapia después de la jornada laboral, o vamos a incrementar las pausas activas, o vamos a que la persona encargada del sistema de seguridad y salud en el trabajo esté pendiente de que aquí las personas estén caminando. Vamos a ver que si los que se vienen en buseta, en moto, se bajen 5 cuadras antes del trabajo para que puedan hacer actividad física. Entonces, todo esto, si el paciente se me enferma, si el profesional, perdón, el trabajador se me enferma, me va a causar ausentismo laboral y eso me va a traer trastorno en la empresa porque me toca buscar reemplazo, porque no va a tener la misma productividad que yo requiero. Entonces, por todas estas razones, en la historia laboral es importante que ustedes indaguen esto. Ustedes, por favor, me dan los nombres de los que participaron. Orlando Tuirán, ¿cierto? Sí, doctora. José David Oquendo. Sí, doctora. Mariana Caballero. Sí, señora. Y Juan Diego Arismendi. ¿Alguien más se me escapa que haya participado? Yo, profe. Así, Juliet Sánchez. Entonces, fíjense que la historia clínica es un análisis, no es colocar las cosas por colocarlas, es tener un análisis de lo que yo estoy colocando. Ya les voy a terminar de compartir. Bueno, acá vienen los antecedentes de vacunación. ¿Sí están viendo la presentación? Aquí dentro, Sí, dentro de esta vacunación tienen que colocarme la vacuna del COVID. Si están ya dentro de los grupos, tienen que colocar si ya recibieron las 2 dosis de COVID. Los antecedentes familiares, de que sufre la mamá, el papá, los abuelos, los tíos. En la revisión por sistemas, en la revisión por sistemas preguntarle si qué patología, qué enfermedad lo está afectando en la actualidad. Al examen físico, ya va. Al examen físico, pues registrar todos los signos vitales, la presión arterial, la talla, el peso, el índice de masa corporal. El índice de masa corporal me va a decir si el paciente está en sobrepeso, si está en obesidad, el pulso, la temperatura, el perímetro abdominal y qué mano domina, la derecha o la izquierda. Regálenme un segundo, por favor.
Entonces, como les decía, siempre hay que mirar qué lateralidad tiene. ¿Cuál es la importancia de que yo le pregunto a un paciente si es diestro o es zurdo? ¿Quién me dice? Desde el punto de vista de la medicina laboral. Acuérdense que estoy tomando nota. Doctora, porque con eso se puede determinar, pues, qué parte de, pues, con qué parte de su cuerpo trabaja más, si con la parte derecha o con la parte izquierda, o si en el caso de las manos, pues, con cuál labora más. No, hay otra explicación. ¿Cómo es la pregunta? Profe, ¿podría repetir la pregunta, por favor? ¿Cuál es la importancia de preguntarle al paciente en la lateralidad? Doctora, quizás porque si sufre un accidente que incluye justamente las manos, nosotros podríamos saber. Digamos que es un paciente que sufrió una amputación de los dedos de la mano derecha, pero resulta que el paciente no es diestro sino zurdo, entonces vemos que si su mano principal, ahí nosotros nos podemos orientar también para hacerle la parte de reubicación laboral. Esa es la respuesta. Por eso siempre tienen que preguntar qué lateralidad maneja. Porque en el caso que tenga alguna enfermedad laboral o algo, ya ustedes tienen una base para saberlo reubicar. Entonces, sigamos. Ay, perdón. Bueno, ya en el examen físico tienen que revisar todo. Como yo les decía que la mayoría de pacientes tienen riesgo osteomuscular, entonces revisar si tiene el positivo, Fallen, la segue, osteomuscular. Si ustedes pueden colocar otros signos semiológicos, mejor. La parte genitourinaria, cómo está, neurológica, la parte del tamizaje visual, cómo está viendo. Ustedes saben, ustedes manejan la cartilla de Snellen, ¿no? Sí la conocen, tabla visual. Sí, profesora. Bueno, que se tiene que hacer más o menos a 20 pies lejos de la cartilla y con un cubreojo debemos hacer la evaluación del ojo derecho y del ojo izquierdo y colocar si está 20-40, 20-30, lo ideal es que esté 20-20. Ahí en resultados de exámenes dice otros resultados. Eso en el caso que el paciente nos traiga los resultados de una resonancia, de una ecografía, de una radiografía, ahí se coloca. Después los diagnósticos, entonces según todo lo que ustedes colocaron, el paciente está sano, entonces ustedes colocan paciente sano al momento del examen físico. O si el paciente le encontraron una hernia umbilical, ustedes colocan allí. El concepto médico, por ejemplo, un paciente el paciente les trae una resonancia y tiene 2 hernias discales y el paciente va a trabajar en una bodega levantando cargas, una bodega de dispensación de medicamentos. Ahí en las recomendaciones laborales ustedes van a colocar si el paciente tiene restricciones o si si lo aplazan. Nunca se puede colocar que el paciente no es apto, porque ustedes se pueden ganar una demanda del Ministerio de Trabajo. Ustedes cuando un paciente, por ejemplo, tiene una hernia discal y va a trabajar en levantando cargas de 20 kilos, 15 kilos, lo ideal es que ustedes le digan que para ese cargo no aplicaría. Ese paciente aplica para otro tipo de cargo donde no tenga que levantar cargas. Entonces uno por lo general habla con la persona de talento humano y uno le dice, bueno, el señor Amaury Pacheco no puede levantar cargas porque tiene 2 hernias discales, le vamos a empeorar las hernias, en qué otro lugar se puede reubicar. Si la empresa dice no, es mejor colocar aplazado y se le explica al paciente que el especialista sea el ortopedista de columna
sea el que dé el concepto, si él puede o no puede elaborar, para que ustedes no se metan en problemas. A todos los pacientes se le coloca examen médico laboral periódico, dieta sana, ejercicio diario, se deben hacer las pausas activas. Las pausas activas está demostrado a nivel mundial que las empresas que hacen pausas activas tienen menos los trabajadores con menos accidentes de trabajo y tienen los trabajadores con mejor rendimiento laboral y con menos enfermedades laborales. El uso de elementos de protección personal, y en este caso, como es un paciente masculino que yo les traje de ejemplo, autoexamen testicular. Si fuera mujer, se le tendría que colocar el autoexamen de mamas. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Giselle, Orlando, Iván. No, doctora. Bueno, de todas maneras, cualquier duda a través de Juan Diego me la hacen saber, por favor. De pronto en el momento a veces a uno no le salen las dudas, sino después. Entonces, vamos a pasar lista. ¿Alguien tiene excusa de pronto para no haber estado en la clase de hoy? Sí, doctora, yo tengo excusa de 3 estudiantes. Ah, bueno, entonces ahora me dices, por favor. Listo. Adriana Millares. Presente, doctora. Gracias, Adriana. Alan Marrugo. Alan Santiago Presente, Marrugo. doctora. Alan Santiago. Presente. Ok. Alejandra Orozco. Presente. Andrea Paternina Salazar. Presente, doctora. Ángel Durango Arteaga. Presente, profesor, aquí. Ah, gracias, Ángel. Ángela Arroyo Cardona. Ángela. Ángela. Ángela María Arroyo. ¿Tiene excusa, Juan Diego? No, hasta el momento no me ha llegado excusa de ella. Doctora, ella escribió que está teniendo problemas con la conexión, que se estaba conectando. Ah, ok. Angie Figueredo Álvarez. Presente. Angie Melissa Román. Angie Melissa Román. Nadie sabe de ella. De Ani Melissa Román Villegas, doctora. Sí, de ella sí. Ella tiene excusa. Sí, doctora. Ok. Arnold Díaz. Arnold Díaz Álvarez. Tiene excusa. Doctora. Ángela Arroyo presente. ¿Quién? Ángela Arroyo. No, no te escucho, qué pena. Ángela Arroyo. Ángela. Sí. Ah, ok. Listo, Ángela. Camila Andrea Altamiranda Más. Presente, doctora. Carmen Muentes. De ella también tengo excusa, doctora. Ok. Daniel Muñoz Nieves. Presente, doctor. Daniel. Sí, señora. Danisa Barrios Parra. Presente, profe. Darín Paola Miranda. Presente. David Ávila Caldera. Presente. Elid Falón Urán. Presente. Elber Pardo Posada. Elber Pardo Posada. Elvis Pérez Lafón. Presente. Giselle Tapia Ayala. Giselle Tapia Ayala. Presente, profesora. Ok, Giselle. Ian Jiménez.
Presente. Zoe Zapata. Zoe del Mar Zapata. Presente, profe. Yuri Medina Guerrero. Presente, profe. Wilber Betancourt. Presente, profe. Gracias. Víctor Peña Castellanos. Presente, profe. El que vaya contestando ya puede salir. Vanessa Cecilia Brito. Presente. Valentina Más Martínez. Presente, doctora. Gracias. Valentina Rivas. Presente, profe. Estefanía González. Presente. Santiago Santos. Presente, profe. Sahana Espitia. Presente, doctora. Richard Galvis. Presente, doctora. Rafael Pérez Mora. Presente, doctora. Rafael Ruiz Almentero. Rafael. ¿Quién sabe de Rafael Ruiz? Presente, doctora. Rafael Luis. Ok, Rafael. Orlando Tuirán. Presente, doctora. Orlando. Sí, doctora, presente. Gracias. Oriana Doctora. Liz Pineda Espitia. Laura Ruiz. Yo no escuché que me llamó. No, yo estoy llamando de abajo hacia arriba. Todavía no voy por la L. Oriana Espitia. Perdón, Pineda. Presente, doctora. Noira Moya. Presente, doctora. Gracias, Noira. Nicole Espitia. Presente, doctora. Nehemías Payares. Nehemías Payares. Nehemías, ¿quién sabe de Nehemías? Tiene problemas con internet, doctor. Ok. Estefanía Ángel Morillo. Estefanía Ángel. Estefanía. ¿Quién sabe de Estefanía? Estefanía. Nadie sabe de ella. Mirladis Rosa Pérez Fuentes. Mirladis Pérez. Presente, doctora. Miguel Ramos. Miguel Ramos Calao. Miguel Ramos Calao. Miguel Ángel Ramos Calao. Ahí escribe por el chat. Melcy Aris Medrano. Presente, profe. Gracias, Melcy. Mateo Vergara. Mateo Presente, Vergara. Presente. Ok. Marianela Coronado. Presente, doctora. Mariana Lagares. Presente, doctora. María Juliana Suárez. Presente, profe. María del Carmen Franco. Presente, profe. María Daniela Ginás. María Daniela Ginás. ¿Quién sabe de María Daniela? Juan Diego, ¿sabes algo? Ahí está, sino que no se le escucha muy bien. Ok. María Camila Giraldo. Presente. María Alejandra Rázola. Presente.
Luz Daniela Mestra Blanquicet. Presente. Luisa Pastrana Casarrubia. Yo ya tengo excusa, doctor. Esta tiene excusa. Sí. Luisa Fernanda Oyola Blanco. Presente, doctora. Luis Carlos Lance Lobo. Luis Carlos Lance. Luis Alfredo Tous Barón. Presente, doctora. Ok. Liris Arrieta Suárez. Presente, profe. Linda Montiel. Presente. Linda Montiel. Ok. Licario Guzmán. Presente, profesora. Leandro Coronado. Presente, profesora. Ok. Laura Ruiz. Presente. Laura Ochoa. Laura Carolina Ochoa. Laura Carolina, ¿qué sabe Juan Diego de Laura? Hasta el momento no tengo ninguna excusa de ella, doctor. Caterine Murillo Hernández. Caterine Presente. Murillo. Julio Martínez Serpa. Presente. Julio Presente. Martínez. Ok. Juliet Sánchez Torres. Presente, profe. Julián Gil Negrete. Presente. Juan Pablo Urriaga Parra. Presente. Juan Diego Arismendi, aquí está. Juan Camilo Pacheco. Presente. José David Oquendo. Presente. Ok. Jorge Iván Hernández Bula. Presente, profe. Jesús Montiel Pineda. Presente, profe. Presente, profe. Jesús, gracias Jesús. Jesús Benedetti. Presente, doctora. Iván Segura Chávez. Presente. Ok, listo. Nos vemos después de Semana Santa, si Dios permite. Listo, profe, gracias. Listo, profe. Bueno, Nos vemos gracias bien, a gracias. ustedes. Feliz Semana Santa. Bendiciones. Igualmente. Bendiciones. Gracias. Hasta luego. Igualmente. Doctora, entonces quedo atento para la información Sí, que me Juan, yo me envíe. explico contigo por el WhatsApp, ¿oíste? Listo. Muchas gracias. Gracias a ti. Bendiciones. Hasta luego. Luego,